Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar 2 minuticos que se terminen de conectar, que nos estaban escribiendo que tenían unos problemas algunos, y para que demos inicio entonces al webinar. Bueno, entonces vamos a ir dando inicio, que ya hay por aquí varios conectados. Em, Vamos a ir dando inicio a nuestro webinar de hoy de un tema muy interesante que sobre todo en estos últimos tiempos pues de tanta era digital y de tanto uso de dispositivos y a lo que estamos obligados con esta nueva situación, pues está bastante álgido el tema y todavía está un poco desconocido como ese impacto que estamos teniendo. Ya hemos aprendido un poco y de pronto los que nos han acompañado en estos webinars hemos aprendido un poco sobre esos impactos por la quema de combustibles, por las actividades diarias que tenemos en nuestra vida pues cotidiana, en nuestra organización, los impactos que tiene desarrollar un producto, pero este tema de huella de carbono digital está siendo pues un poco desconocido hasta ahora y es importante que vayamos tomando conciencia pues de lo que estamos generando, el impacto que le estamos generando al ambiente con todas estas actividades y toda esta función digital que estamos teniendo, pues como de manera tan creciente en estos últimos tiempos. Entonces, mi nombre es Marcela Uribe Vanegas, yo soy la coordinadora de sostenibilidad de Gaia. Gaia, pues ustedes me imagino que ya nos han oído escuchar. Gaia es una empresa de consultoría que hace 15 años estamos en el mercado. Y este espacio pues se los ofrecemos desde Gaia para que en función pues como de que todos nos empapemos de estos temas y vayamos aprendiendo cada día y nos vayamos familiarizando más con todos estos impactos que estamos teniendo. Entonces, de pronto los que nos han acompañado en otros webinars, les voy a, permítanme un segundo, pongo a grabar para que tengamos para que podamos acceder más adelante a esta, me confirman si están viendo la pantalla. Bueno, entonces de pronto los que
los que han tenido la oportunidad de estar en otros webinars, ya hemos venido haciendo introducción del tema de lo que es la huella de carbono, de lo que es ese impacto, pero de pronto los que están un poquito nuevos aquí en estos webinars o en este tema, o que se están apenas empezando a empapar un poco de esta temática pues general de huella de carbono. Primero que todo tenemos que contextualizarnos en lo que está pasando en este planeta. Más o menos esta es la realidad que estamos teniendo ahora, ¿cierto? De un tiempo para acá o de unos años para acá hemos venido experimentando un montón de cambios, pues, a nivel de ecosistema, a nivel de planeta, que nos han traído, pues, unas consecuencias graves que estamos ya experimentando todos en este momento, pues ya no son ajenas y son impactos globales que estamos teniendo, que no importa dónde se estén generando, que está pasando, que nosotros aquí de pronto en Colombia no somos tan impactantes, pero China y Estados Unidos están generando la mayor cantidad de emisiones, no importa, finalmente todos esos impactos los vamos a ver reflejados, sobre todo en los países donde son más vulnerables. Entonces, últimamente estamos con un montón de conceptos alrededor del cambio climático, del efecto invernadero, del calentamiento global, de qué es eso, qué es la huella de carbono. Entonces, para que hagamos un repaso aquí rápido de lo que es el concepto, eh, todo siempre vamos a partir del efecto invernadero, este fenómeno, pues, que es el efecto invernadero. El efecto invernadero es ese proceso, pues es un proceso natural de la Tierra, funciona de la misma manera que funciona pues un invernadero de flores, un invernadero de plantas. Aquí tenemos un ejemplo. Nos vamos a imaginar que el planeta Tierra es este, pues es la superficie terrestre, está aquí dentro de este invernadero y esta capa, esta superficie que tenemos aquí, van a ser esos gases efecto invernadero que están cubriendo pues nuestra Tierra, ¿cierto? Nuestro planeta. Es como esta analogía que ven aquí, estos son los gases, aquí tenemos la superficie terrestre y estos son unos gases efecto invernadero que están rodeándonos y resulta que los rayos del sol llegan al planeta, llegan y nos calientan, pues nos suministran la temperatura que necesitamos para habitar este planeta y ellos vuelven y se llegan, nos calientan un poco, pues aumentan la temperatura terrestre y salen nuevamente de la atmósfera. Entonces, ¿qué está pasando? El fenómeno natural es este que ustedes ven aquí con estos rayitos amarillos. Resulta que ese aumento de gases efecto invernadero o ese aumento en esta capa pues de esos gases está impidiendo que esos rayos salgan nuevamente, ¿no? Salgan nuevamente de la atmósfera y se están volviendo a reflejar sobre la superficie terrestre. Entonces, ¿qué está pasando? Pues nuevamente nos están suministrando esa temperatura adicional y todo eso es lo que hace que se aumente la temperatura terrestre en una medida mayor a lo que realmente necesitamos, ¿cierto? Este fenómeno en realidad es un fenómeno natural que tiene que ocurrir en el planeta para que tengamos pues como las condiciones de habitabilidad que necesitamos, pero el problema es que se ha venido aumentando esa cantidad de gases y eso ha hecho que se aumente pues este fenómeno y que esa temperatura incremente en un grado mayor al que realmente requerimos para habitar este planeta. Entonces, todo parte de este fenómeno que es el efecto invernadero. Como les digo, nos están suministrando estos gases más temperatura, entonces se está generando un fenómeno que se llama el calentamiento global. Obviamente nos estamos calentando más, entonces se genera ese calentamiento global no es más pues que un aumento en la temperatura atmosférica promedio de la Tierra, ¿cierto? Y ese calentamiento global provoca un montón de efectos y un montón de consecuencias en el planeta, entre esos pues genera unos cambios en los patrones del clima, que es lo que se conoce como el cambio climático realmente. Entonces, estos fenómenos a raíz de ese efecto invernadero, es lo que está pasando, es lo que estamos viendo pues con todos esos términos que nos están de pronto incluyendo últimamente en el léxico tan cotidiano. Entonces, vamos a tener el efecto invernadero, el cambio climático, el calentamiento global. Esto es una animación real de cómo ha aumentado la temperatura terrestre desde 1884 más o menos, miren a 2015 cómo se fue incrementando y pues lo estamos viviendo todo, ¿cierto? Aquí de pronto en Colombia, porque no tenemos estaciones, pero hay países donde los inviernos están siendo
más calientes, los veranos están siendo exageradamente más calientes de lo normal y esas temperaturas están aumentando, o incluso inviernos también mucho más fríos. Entonces son efectos como de este fenómeno que está pasando en el planeta Tierra. Y estamos viendo los efectos, en lo que les decía, estos cambios en el patrón del clima, estamos viendo los efectos sin ir muy lejos. Aquí en Colombia podemos verlo tenemos unos ecosistemas pues muy particulares aquí nosotros con esta geografía que tenemos unos ecosistemas tan particulares. Em, Miren lo que pasa, lo que ha pasado con el volcán Nevado del Ruiz más o menos desde el año 1959 al año 2016, cómo se redujo esa superficie glaciar en el Nevado. Todo esto pues a raíz de ese cambio climático que estamos experimentando. Colombia es un país supremamente vulnerable a todos estos efectos del cambio climático y por eso es que estamos como tan en función de toda esa mitigación y esa adaptación que podamos hacer frente a estos temas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el glaciar del Parque Nacional Natural del Cocuy. Miren en 1960 cómo era esa masa glaciar y miren a 2016 pues la manera en que se redujo pues tan sustancial, ¿cierto? Si se está aumentando esa temperatura, se nos están derritiendo los polos, entonces se nos están obviamente derritiendo todas estas masas glaciares. ¿Qué está pasando también? Pues se aumenta ese nivel del mar, entonces eso conlleva otras consecuencias pues graves en función, por ejemplo, de las ciudades o los territorios que están muy a nivel del mar o incluso los países que están, los Países Bajos pues que están tan expuestos a este fenómeno. Y ocurre también en función de ese pues o con relación al océano, a este mar, resulta que el océano es el principal sumidero de dióxido de carbono de este planeta, más que los árboles, más que los bosques, más que todo el océano es el principal sumidero de carbono y em, resulta, no sé si han escuchado que la barrera coralina se está extinguiendo, que en Australia ya no se ve el mismo ecosistema, incluso sin ir muy lejos, pues los corales en el mar, los que han tenido pronto la oportunidad de bucear los corales no son los mismos de hace una cantidad de años. Entonces, resulta que ese aumento de la fijación de carbono en el océano hace que el agua se acidifique y ese cambio en el pH no permite a los corales absorber una sustancia que llama el carbonato de calcio, que es el que hace que se forme ese esqueleto pues, que ellos necesitan como para formarse. Entonces, esa acidificación de los océanos es otra consecuencia de este cambio climático, de estos cambios en los patrones del clima que estamos teniendo y pues los efectos tan visuales que se ven por ejemplo, en el cambio de este tipo de ecosistemas. Aquí vemos una imagen real de lo que era un coral antes y lo que es ahora, que incluso están siendo pues están teniendo que tener incluso la mano del hombre para recuperar estos ecosistemas, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué vivimos? Por ejemplo, acá en Colombia vivimos por la zona en donde estamos, que les digo que estamos tan expuestos a esos cambios del clima. Tenemos incendios más frecuentes, tenemos periodos de sequía más largos y eso creo que es un tema muy visible pues, y muy palpable. El incremento en la tormenta, en la duración y la intensidad de esas tormentas tropicales, lo vivimos el año pasado aquí en el país con San Andrés pues, y Providencia, que nunca nos había pegado como tan fuerte en esta parte costera, pues estos fenómenos, pero cada vez pues se nos va haciendo como más cercano, se nos va cerrando un poquito más ese círculo de todos esos efectos que estamos teniendo a raíz de este calentamiento global. Entonces, eh, contextualizados en eso, en lo que está pasando en el planeta en general, con ese calentamiento global, con ese efecto invernadero. Vamos a ver rápidamente a que hagamos un repaso aquí de pronto los que ya han tenido la oportunidad de conocer previamente este tema. Y los que no, pues vamos a aprenderlo aquí muy general, cuáles son esos gases de efecto invernadero que se están aumentando pues en esta capa que les explicaba inicialmente con lo que sucede con ese fenómeno. Entonces, vamos a repasarlos aquí muy rápido. Hay 7 gases principales que define el IPCC. El IPCC es ese panel intergubernamental de cambio climático, que es como
el ente pues más top en estos temas. Entonces, el primero y el más abundante es el dióxido de carbono, el CO2. eh, Finalmente, cuando uno habla de una huella, se habla de huella de carbono porque todos estos gases los vamos a traducir al final a este dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono se nos está generando principalmente en las actividades de combustión, cuando tenemos reacciones de combustión, como así cuando estamos quemando combustibles fósiles, sea de sólidos como carbón, sean líquidos como gasolina, diésel, gas natural, los combustibles gaseosos. Entonces, cuando estamos teniendo una reacción de combustión, es decir, cuando estamos quemando combustibles, se nos está generando en una medida muy importante este dióxido de carbono, y no solo en fuentes fijas como en las plantas o en las industrias, sino también en fuentes móviles, en todo en general, en los vehículos y en todo el sistema de transporte, ¿sí? El segundo gas es el metano. El metano es un gas un poco más impactante que el CO2, es 28 veces más impactante, tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor que el dióxido de carbono. La fuente principal de generación de este metano es el ganado sobre todo de vaca, que ellos, las vacas por su fermentación entérica están constantemente liberando metano. Eh, y bueno, se genera en una menor medida pues en reacciones de combustión también. Hay unos sistemas, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales, de gestión de residuos que están generando también estas emisiones de metano. Tenemos el óxido nitroso. El tercer gas es el óxido nitroso que se libera principalmente por esos fertilizantes nitrogenados. Hay otras fuentes como los gases anestésicos que también liberan óxido nitroso. Y en una menor medida también en reacciones de combustión, es decir, siempre que quemamos combustibles fósiles estamos liberando por lo menos estos tres gases. Hay otro grupo muy grande de gases que son los clorofluorocarbonos y los perfluoroalcanos. Son gases refrigerantes, se utilizan en los sistemas de refrigeración. Entonces, siempre que tenemos un aire acondicionado, un chiller, un dispensador de agua fría, o cualquier sistema de refrigeración, una nevera, vamos a tener gases refrigerantes involucrados, y cualquier fuga que yo tenga de estos gases refrigerantes va a representar una emisión de gases efecto invernadero. Entonces, no yendo muy lejos en el consumo, pues de nosotros o todos en la casa tenemos una nevera. La nevera tiene gases refrigerantes, entonces no es muy ajeno el tema. El hexafluoruro de azufre es otro gas muy impactante, realmente es 23.500 veces más impactante que el CO2, es decir, si yo libero una tonelada de hexafluoruro, es el equivalente a liberar 23.500 toneladas de CO2. El hexafluoruro está principalmente en las subestaciones de energía. En empresas, por ejemplo, se da esta liberación o esta fuga de estos gases en empresas, por ejemplo, del sector eléctrico, es muy común encontrarlos. Y finalmente tenemos un último gas que es el trifluoruro de nitrógeno. El trifluoruro es un gas, es el último gas que añadió el IPCC a toda esta lista pues de gases efecto invernadero. Tiene un potencial de calentamiento global de 16.100, un poco más impactante que estos gases que vemos aquí. Está principalmente presente en las pantallas planas, en algunos paneles solares fotovoltaicos. Y bueno, esto es como en resumen muy rápidamente cuáles son esos gases de efecto invernadero, y ahorita vamos a ver por qué es importante. Realmente, pues obviamente los que me están generando ese efecto invernadero con todo lo que ya vimos que ese efecto está trayendo al planeta, pero va a ser representativo aquí el tema de la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Cuando nosotros estamos consumiendo energía eléctrica en la casa, en la oficina, en cualquier parte que estemos consumiendo energía eléctrica, yo consumo unos kilovatio horas, ¿sí? Y cuando para yo consumir esos kilovatio horas, esa energía tuvo que ser generada en una central de generación, ¿cierto? En una central térmica, en una central hídrica, eólica, solar. Aquí en Colombia tenemos una composición de la matriz muy hídrica, pero tenemos unas centrales térmicas de respaldo. En las centrales térmicas se queman combustibles fósiles para producir esa energía. Entonces, se están quemando constantemente gas natural, carbón,
fuel oil, ACPM, lo que se necesite para generar la energía que nosotros consumimos en el hogar, en la oficina, en la industria, en la empresa, en la calle, en toda parte. Entonces, esa quema de combustible para generar esa energía es la que va a ser representativo en este espacio que estamos trabajando, pues esta huella de carbono digital, y ya vamos a ver por qué. Finalmente, entonces, conociendo ya cuáles son esos gases de efecto invernadero, podemos hablar de lo que es la huella de carbono. La huella de carbono es esa cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero que produce una persona, una organización, o que se liberan todo el ciclo productivo de un producto. Eso es como de manera general, nosotros les hemos venido hablando mucho a través de estos webinars, y de pronto los clientes que han estado con nosotros siempre tratamos el tema de la huella corporativa o el inventario, la huella de carbono de producto, incluso hemos medido huella de carbono personal. Ahora nos vamos a centrar en un término que es la huella de carbono digital, que como les dije, pues en estos últimos tiempos ha cobrado como una relevancia importante. ¿Qué es eso entonces de la huella digital? Resulta, para que tengamos un contexto general o por qué es importante este tema, o que conozcamos este tema de la huella digital, resulta que más o menos el 59%, pues se habla poco más, poco menos, el 59% de la población mundial puede estar conectada a Internet. Nosotros, pues de hecho, somos usuarios, grandes usuarios, y estamos todos aquí es porque estamos haciendo uso de eso. Entonces, resulta que el 3.7% de las emisiones globales está representado por esas tecnologías digitales, el 3.7% de todas esas emisiones de dióxido de carbono. Y solamente para hacernos una idea de lo que puede pasar en Internet, esto es como de manera general el uso de datos, de redes de datos, de centros de datos, lo que puede pasar en Internet. Resulta que el 82%, ¿por qué decimos tanto? O cuando estamos todos conectados en la casa, que todos tenemos video, que están los niños en clase con video, que nosotros en teleconferencia con video. ¿Por qué se pone tan lento? Pues esto genera pues un tráfico importante en las redes de datos, el uso de videos. Entonces, más o menos el 82% representan los videos respecto a todo el tráfico de Internet para 2022. Se estima que para este año el 82% del tráfico de Internet esté dado por el uso pues de esos videos. Y también, para hacernos una idea, resulta que YouTube genera cada año, pues en función de estos videos que estamos hablando, YouTube genera cada año 11.3 millones de toneladas de CO2. Eso equivale más o menos a las emisiones de todas las personas que viven en Frankfurt, o más o menos 2 millones de vuelos alrededor del mundo. Estas son algunas cifras que tenemos sacamos de un documento muy interesante que sacó Low Carbon City el año pasado, en función como de todas estas, todo este auge digital que estamos teniendo. ¿Qué está pasando? Imagínense que en 60 segundos, en un minuto, estos son cifras reales de 2020, vamos a ver qué pasa en 2021, cómo se incrementaron. Imagínense que en un minuto se mandaron más o menos 19 millones de mensajes de texto, fueron vistos 4.7 millones de videos solamente en un minuto, ¿cierto? Al día, ¿cuántos millones de mensajes, cuántos videos, o a la semana, al mes y al año? Más o menos 695,000 scrolling de Instagram, 194,000 personas tuiteando. O sea, todas las redes sociales tendrán un impacto finalmente en ese consumo de datos y esas redes de datos que están, por la que estamos conectados pues todos en estos momentos. Eh, todos estos son cifras reales pues y realmente un poquito alarmantes. Cuando nosotros conocimos esto pues nos llamó mucho la atención. Uno no se imagina que esté pasando todo esto, más o menos 4.1 millones de búsquedas en Google en un solo minuto. O sea, eso en el año son cifras pues exageradamente alarmantes. Entonces resulta que nuestra actividad digital normalmente está asociada a una huella digital rastreable, que todos, que ya sabemos que en la red, en la nube, están rastreando constantemente nuestros datos. También estamos contribuyendo finalmente con esto a esa huella de carbono. Entonces, el uso del correo electrónico, el ver películas de Netflix o de Disney, o la plataforma que cada uno utilice, mandar mensajes por WhatsApp, todos los ingresos a Facebook,
Todas estas acciones están contribuyendo a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué? Aquí lo vamos a enlazar un poquito con lo que les estaba mencionando antes de la energía eléctrica. Pues resulta que Internet funciona con una gran red pues de infraestructura física, ¿cierto? Esa infraestructura está formada por unos centros de datos, unas redes de transmisión, están conectados los dispositivos que usamos cotidianamente, los computadores, los celulares, las tabletas, y pues hay una transferencia, un almacenamiento masivo de datos constante, ¿cierto? Entonces, todos esos dispositivos que utilizamos para que funcione Internet o lo que se usa para que nosotros podamos tener la búsqueda, podamos enviar el mensaje, podamos ver las fotos en la red social, todo eso requiere una cantidad impresionante de energía, de consumo de energía, y por tanto está entonces contribuyendo con esas emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, ¿cierto? Ya vimos por qué, porque la energía se está generando aquí, como les decía, en Colombia tenemos una matriz muy limpia que es principalmente hídrica, pero a nivel mundial la tendencia es principalmente térmica. En China, por ejemplo, que hay tanto consumo, la matriz eléctrica es muy térmica, o sea, se queman muchos combustibles para generar esa energía. Entonces ya vimos que toda esa quema de combustibles me va a liberar una cantidad muy importante de gases de efecto invernadero que finalmente me va a contribuir a ese calentamiento global, ¿cierto? Entonces, en función de estos centros de datos o de este uso de Internet que estamos teniendo, pues resulta que esos centros de datos requieren, o donde está almacenados los centros de datos son como esos espacios físicos, pues digamos, eh, donde funciona, donde hace que todo esto de la red y de la nube y de lo que no estamos viendo, lo que no es tan palpable, esté funcionando. Entonces, todos esos centros de datos son un montón de ordenadores conectados entre ellos. Hay unos almacenamientos importantes de datos. Entonces, ahí almacenan datos las empresas, organizaciones que utilizan sus backups. Incluso nosotros mismos mantenemos, que uno dice que compro espacio en la nube para hacer el backup de mis fotos o de mis documentos. Hay copias de seguridad de personas, de empresas, de todo, de millones, pues millones de copias de seguridad. Está constantemente pues conectado esa comunicación de datos, y eso está sometido a una cantidad de controles ambientales, ¿cierto? Obviamente eso requiere unas condiciones especiales de temperatura, de humedad. Entonces, en los países que son muy calientes, son los países que tienen estaciones durante los veranos, es importante que se mantengan refrigerados estos, pues, o en una temperatura no muy alta. Entonces tendrán que consumir más energía para que esos sistemas de refrigeración funcionen. Están liberando esos gases refrigerantes que se utilizan pues que son gases de efecto invernadero finalmente, que les contaba ahora. Y estos centros de datos operan como fábricas realmente en esta era pues de la información, y se mantienen encendidos 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, constantemente esto está encendido para que nosotros podamos tener acceso a toda esta información. Entonces, ¿qué implica eso? Imagínense esta cantidad de centros de datos para almacenar todos esos datos que nosotros tenemos, que todos los habitantes de este planeta que usan estos servicios tienen, y las empresas obviamente. Entonces eso consume una gran cantidad de electricidad, ¿cierto? Incluso se dice que cuando son grandes centros de datos, pues a escala industrial, pueden igualar el consumo de electricidad de una ciudad pequeña. Solamente un centro de datos, pues tiene que ser muy grande, pero solamente un centro de datos. Hay uno en Virginia, en Estados Unidos, que es, digamos, uno de los más grandes, y puede consumir el equivalente a la electricidad que se consume una ciudad pequeña. Entonces, esto es importante que lo entendamos para que dimensionemos qué está pasando con este impacto ambiental finalmente de todo este uso de Internet que estamos haciendo. Nosotros aquí tenemos unos datos ya muy precisos, o un poquito de pronto alarmantes, pero que hace falta pues que conozcamos. Resulta que un email, pero más allá de eso, pues es entender como un poquito lo que va detrás del email, detrás de la película, detrás del mensaje de WhatsApp, detrás de la foto que subí a Instagram o el video que estoy viendo. Un email más o menos, si es un spam, puede generar 0.3 gramos de CO2. Si el email tiene texto, puede estar generando, como estar hablando, de 4 gramos. Y si tiene archivos adjuntos, más o menos 50 gramos. Entonces, imagínense, 50 gramos de CO2, un email.
Para hacernos una idea, una tonelada de CO2, o sea, 1000 gramos, 1000 kilogramos, perdón, de dióxido de carbono, nos caben en una piscina semiolímpica, ¿sí? O nos caben en 80.000 balones de fútbol más o menos. Una tonelada, o sea, 1000 kilos. ¿Cuántos email tenemos nosotros en la bandeja? ¿Cuántos nos llegan todos los días de las suscripciones, de los boletines, de los newsletters, de las copias el email es para Pepito Pérez y estamos 28 copiados en el correo, ¿cierto? Con copia o con copia oculta. Entonces, todo eso ya sabemos que está generando un impacto importante. Eh, Se dice que en el mundo se envía una media de 200 millones de correos electrónicos cada minuto. Es decir, por concepto de email se están produciendo más o menos 48.000 toneladas de CO2 por hora, solamente por el uso de los correos electrónicos. 48.000 toneladas de CO2 por hora, o sea, 48.000 piscinas olímpicas, semiolímpicas, que es lo que equivale pues una tonelada en una hora, ¿cierto? Y esto está en constante movimiento, pues estamos en constante movimiento con este tema. Más o menos 65 emails pueden equivaler a andar 1 kilómetro en carro. ¿Por qué la equivalencia? Porque ya vimos lo que implica un email y el kilómetro en carro estamos quemando un combustible para poder desplazarnos, ¿cierto? Se está gastando la gasolina o el diésel. Se dice que en el mundo se estiman 62 trillones de spam, pues de email spam, esos son más o menos 20 millones de toneladas, 20 megatoneladas en un año, y adicional pues a todo ese espacio, a todas esas toneladas, más o menos la energía que se gasta en producir, transmitir y eliminar un spam es equivalente a la electricidad que utilizan 2.4 millones de hogares en Estados Unidos. Eso es una cantidad exorbitante, la verdad, solamente por email, por correos no deseados, pues que uno ni siquiera está haciendo uso real de esto, ¿cierto? Para eso hay unas acciones, ahorita yo les voy a mencionar algunas acciones que podemos tener. Los filtros de spam se dicen que pueden reducir más o menos un 75% de esos correos no deseados. Eso equivale, si todos tuviéramos un filtro de spam, eso equivale a retirar 2.3 millones de autos de las calles. Y pues volvemos a lo mismo. ¿Por qué el auto? Porque pues todos sabemos que se está implementando ahora el uso de transporte sostenible, desplazamiento pues amigable con el ambiente, entonces use la bicicleta, haga carpooling, comparta el vehículo. Resulta que solamente retirando estos emails, pues estos, haciendo una gestión o una eliminación de estos spam en todo el mundo, podemos retirar más o menos 2.3 millones, el equivalente pues a 2.3 millones de autos. Y más o menos se dice que esa actividad vinculada con correos electrónicos en el mundo puede llegar a equivaler a la huella de carbono que producen 890 millones de autos. Eso no solamente ya del spam, sino de todos los correos. Cada uno tiene mínimo, pues, el correo de la empresa y el correo personal como mínimo. Uno tiene, o antes se acostumbraba a tener más de un correo personal. Entonces, en cada uno de y el correo tiene correo bandeja principal, promociones, no me acuerdo cómo es que social se llama la otra pestaña, entonces, y dentro de eso hay un montón que nos van llegando todos los días, ¿cierto? Y uno a veces se le olvida borrarlo, entonces eso se queda ahí, cuando uno piensa son 500.000 correos. Entonces, una búsqueda más o menos para que nos hagamos aquí ideas en la cabeza. Una búsqueda de Google puede equivaler a 0.2 gramos. Eso uno dice 0.2 gramos, eso no es nada. Yo busco, pero resulta que para uno hacer, por ejemplo, una presentación, busca imágenes y busca texto y abre pestañas y está descargando bibliografía, y está descargando artículos. Solamente una búsqueda equivale a 0.2 gramos. Yo los invito a que hagamos el ejercicio cuántos, o uno por lo menos trabajando, cuántas búsquedas en Google puede hacer en el día. Ver una película por internet son más o menos 3.2 kilogramos y ya más o menos se pueden hacer a la idea cuántas películas ven en la casa en el año, o si ve usted, si ve sus hijos, si ve X o Y en la casa, y más o menos tener en la cabeza esa cifra de las 1000 toneladas, de las 1000 kilogramos que puede ser los 80.000 balones de fútbol, o incluso esas 1000 toneladas, esas 1000 kilogramos, perdón, esa tonelada puede ser el equivalente a andar 4000 kilómetros en un automóvil, pues, no en una camioneta, en una Hammer, no, en un automóvil, más o menos 4000 kilómetros por 1000 kilos, o sea, cuántas búsquedas podemos hacer, todo esto de a poquito nos va sumando, ¿cierto?
Usar Facebook durante un año más o menos pueden ser 300 gramos por persona. Y unas cifras aquí de pronto más aterrizadas que de pronto se nos hacen conocidos estas series. Más o menos La Casa de Papel se dice que entre 2018 y 2019 tuvo 44 millones de visitas. Resulta que eso equivale a andar 395 millones de kilómetros en carro, pues en un vehículo. Esos son más o menos 110 millones de kilos de CO2 solamente por una serie. ¿Cuántas? Uno empieza a recomendar series y a ver series que todo el mundo se ha visto y eso se va aumentando impresionante y ahí se va sumando y va sumando. Más o menos esta de Stranger Things son 64 millones de visitas, eso implica más o menos 677 millones de kilómetros que se tuvieron que, pues que se hubiera hubiera sido el equivalente a andar en un vehículo. Bueno, tenemos otros ejemplos pues realmente impactantes en términos de millones de toneladas o millones de kilogramos de CO2. Entonces, finalmente, esto no es ajeno. Todos creo que usamos, o si, como les decía ahora, si estamos conectados aquí es porque estamos haciendo uso de Internet, porque usamos una plataforma de video, porque tenemos correo electrónico que nos llegó la invitación o por WhatsApp o por lo que sea. Entonces, constantemente estamos demandando el uso de estos recursos, ¿cierto? Y eso a su vez tiene detrás o acarrea detrás un impacto ambiental importante en función de esos gases de efecto invernadero. Obviamente la tecnología sí nos ha traído muchos beneficios, pues hemos podido evolucionar y todo este Internet y esta Big Data nos trae muchos beneficios igualmente para disminuir esos impactos ambientales o para tener estrategias de disminución, pero también hay otra parte que tenemos que estar enterados y que tenemos como que estar conscientes frente a esto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya conociendo lo que pasa, el impacto que podemos estar teniendo. Como acción propia, pues, o acción como personas, importantísimo darnos de baja en esos newsletters, en esos boletines que nos llegan o en esas suscripciones de correos electrónicos, pues no solo de correos electrónicos, ahora de un tiempo para acá a las empresas les dio por volver a usar los mensajes de texto y todo eso, pues ya sabemos, para que nos llegue un mensaje ya sabemos qué tuvo que pasar. Entonces, cancelar todas esas suscripciones a boletines, anuncios de productos que no nos interesan, que uno a veces se mete a una página y se equivocó y le dio a aceptar a todo y ahí le siguió llegando de por vida las promociones, ¿cierto? O el tema de estar recibiendo notificaciones constantemente, que Pepito Pérez hizo esto, publicó una foto, cambió de estado, cumplió años, entonces cada vez en el celular está pitando y pitando y pitando, ¿cierto? Entonces, todo es a cancelar todas esas suscripciones, a notificaciones, pues va de a poquito sumando como a ese impacto que podemos ir teniendo. Borrar datos en línea almacenados innecesariamente, como les decía, limpiar esa cuenta de correo electrónico de mensajes antiguos, mensajes que ya no utilizamos, información de redes sociales que tenemos por allá de hace años, o incluso información que uno va cargando en la nube. Yo no sé, a mí me pasó pues hace muchos años cuando uno no tenía tanta facilidad de pasar la información, por ejemplo, del celular, de un celular antiguo a uno nuevo, entonces uno tenía que hacer un backup y por allá hay un montón de carpetas de fotos que ni siquiera están clasificadas o lo que sea. Todo eso son datos o espacio en la nube que está ocupando pues o está requiriendo un consumo importante de energía, ¿cierto? Para almacenarse. Eso finalmente tiene que aterrizar en algún lado. Uno no lo ve, la nube es una cosa muy, por allá muy irracional, pero finalmente eso tiene que aterrizar en una parte y aterriza en ese consumo de energía que está teniendo. Utilizar Internet con sentido común, entonces uno se pone a navegar horas y horas en esas redes sociales o hacer el scrolling en Instagram, en Facebook, o estar pendiente de cada actualización, como les dije, tiene impactos importantes sobre el planeta pues y sobre estas emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí que se nos invita realmente a ser consumidores responsables, ¿cierto? Sea de servicios o sea de contenidos. Y aquí va también pues la invitación más allá del uso de Internet, del uso de datos, es cómo hacemos, cómo somos conscientes de reducir esos consumos de energía con todos estos dispositivos que tenemos. Y realmente estamos desconectando los equipos o dejamos toda la noche el computador ahí prendido o el cargador conectado. Bueno, en fin, todo esto que tiene pues como
como un consumo innecesario de energía eléctrica, ¿cierto? Eliminar aplicaciones inútiles, todo eso finalmente nos carga espacio, eliminar aplicaciones inútiles de nuestros dispositivos móviles. Puede ser otra forma pues como de contribuir con esta, con estas, con estas formas pues de generar menos impactos. Hay unas iniciativas a las que podemos adherirnos también, incluso ahora muchas empresas están siendo, sobre todo pues estas empresas de informática, están siendo muy conscientes de todo este impacto que están teniendo. Se dice que Google es como de los buscadores, uno de los buscadores más eficientes. Ellos vienen compensando su huella desde creo que desde 2007 más o menos, y creo que desde 2019 están comprando energía 100% renovable, pues con certificados REC, que son energía pues certificada de fuentes renovables. Entonces ellos ya se dieron cuenta también que están teniendo un impacto con su operación y están procurando hacer como acciones en pro de, ¿sí? Eso como consumidor a nosotros también nos va haciendo, nos va a ir un poquito, investigar un poquito más allá de todas esas empresas, de todos esos usos o esos recursos que consumimos, cómo podemos hacernos más conscientes de eso. Hay un motor de búsqueda, por ejemplo, utilizar motores de búsqueda un poquito más amigables con el planeta. Hay uno que se llama Ecosia. Ecosia es un buscador que dona sus ganancias pues para reducir la huella de carbono. Ellos, pues es una empresa pues sin ánimo de lucro, se vale pues de sus publicidades y sus cosas, y tienen el objetivo de plantar 1.000 millones de árboles en 2025. Entonces incluso uno puede ver ahí, cada que hace una búsqueda, pues lo puede poner de motor de búsqueda predeterminado y todo, cada que hace una búsqueda, cuánto está contribuyendo, ¿cierto? La empresa, más allá de ser carbono neutro, incluso tiene una huella de carbono, se dice que tiene una huella de carbono negativa, porque ellos están produciendo el doble de energía renovable de la que están necesitando. O sea, le están inyectando a la red incluso más energía de la que ellos están consumiendo. Entonces, ya van un poquito más allá de ese tema, y a eso finalmente están tendiendo todas. Facebook también tiene por ahí unas iniciativas, Microsoft, Amazon, todos están como ya concientizándose un poquito del tema. Hay otra iniciativa que es CleanFox. Eso es una aplicación que puede ayudar con lo que les decía ahora, que reduciendo más o menos con un borrador o con un gestionador de esos spam o de esos correos no deseados, que podíamos reducir un montón de emisiones. Entonces CleanFox es una aplicación que puede ayudar a la gestión de todos esos spam, y además también dona parte de sus ganancias como a unos proyectos de reforestación. Estos específicamente los tienen en Zambia. Hay otra iniciativa que es Carbon Analyzer, que es un complemento que uno le pone al navegador de internet, y ellos miden, pues es como para visualizar realmente esos impactos que estamos teniendo, ¿cierto? Miden esa cantidad de datos que están viajando a través del navegador, que uno ni se da por enterado realmente que eso puede estar pasando, y calcula el consumo de electricidad en función de todos esos datos, calcula el consumo de electricidad y un aproximado de esas emisiones de gases de efecto invernadero que podemos estar teniendo cada que que hacemos una búsqueda en Google o cada que miramos un video, que descargamos un documento, que descargamos fotos o que estamos haciendo pues cualquier tipo de navegación. Entonces, finalmente pues el mensaje es muy claro, ¿cierto? Todo lo que estamos haciendo ahora tenemos que ser conscientes que todo lo que estamos haciendo ahora y todas esas acciones que estamos ejecutando pueden tener repercusiones en el medio ambiente. Son cosas que no son muy tangibles, pero que están siendo pues reales. Entonces, hacernos un poquito más conscientes, así como los invitamos a que nos hagamos conscientes de la alimentación que tenemos, del modo de desplazamiento, de los hábitos de consumo. También con el auge de toda esta virtualidad es importante que tengamos en cuenta pues estos temas y que seamos realmente usuarios responsables en este sentido, ¿cierto? Como les dije, hay muchas empresas que ya están adelantando iniciativas en función de esto. También es responsabilidad de nosotros como consumidores investigar un poquito más allá y mirar cómo podemos, desde los mismos servicios o productos que estamos consumiendo, cómo podemos impactar un poquito menos como en este planeta. Entonces,
esta era la información que teníamos como para compartirles en este webinar. Los queremos invitar también en función de este impacto que podemos tener como consumidores y como habitantes de este mundo. No sé si algunos saben, les hemos compartido en otros webinars para los que no. Nosotros, Gaia tiene una calculadora de huella de carbono. Hay una para empresas, hay una para personas. Cada uno puede calcular su huella de carbono y mirar el impacto. Ahorita les enviamos o ya les vamos a enviar por el chat el enlace para que descarguen. En este momento está en Android y ya próximamente la tendremos también en iOS para que descarguen la aplicación, jueguen con ella, miren, pueden mirar las emisiones de su empresa, teniendo en cuenta sus consumos, las emisiones de ustedes como consumidores. Entonces, para que vamos cada vez más siendo como coherentes con eso que queremos hacer en la empresa, porque muchos aquí estamos porque son los encargados de gestión ambiental, de sostenibilidad, de lo que sea en la organización. Entonces, para que seamos coherentes con eso que queremos hacer y con lo que realmente está funcionando pues en este momento en el planeta pues como consumidores. Entonces, si tienen preguntas, voy a revisar aquí el chat si tienen preguntas. Eh, y las vamos respondiendo. Hay una invitación también, mientras tanto los vamos invitando al webinar que tenemos el próximo jueves. Como saben, todos los jueves tenemos nuestro webinar. El próximo es de licenciamiento ambiental de proyectos en Colombia. Lo va a dar Isabel Alzate, que es la coordinadora de la unidad ambiental, pues con toda la experiencia del mundo en este tema. Los invitamos para que se sigan conectando. Estos webinars quedan grabados en nuestro canal de YouTube, se montan pues la grabación a nuestro canal, entonces para que la visiten también. Yo voy a revisar si tenemos por aquí, bueno, Julián nos hizo el favor de dejarnos el enlace a nuestra aplicativo de Gaia Footprint. ¿A qué correo se puede solicitar la presentación? La presentación queda montada en nuestras redes, como les digo, en nuestro canal de YouTube. Pueden montar la presentación. Volver el webinar en el canal de YouTube. Bueno, Julián, muchas gracias. Nos compartió el canal de YouTube. Ahí pueden ver dónde están todas las presentaciones que hemos hecho. Las memorias también se estarán enviando pues a los que se inscribieron. Lady nos pregunta con base a estos gases, ¿cuál de ellos son los que se generan en mayor proporción en Colombia? Lady, nosotros en Colombia tenemos eh, digamos que la distribución de gases de efecto invernadero es principalmente, pues cuando uno hace la distribución por sector, la huella principalmente viene del sector AFOLU, que es todo lo de agricultura, silvicultura, pastizales y usos del suelo. Entonces eso incluye todo lo que es ganadería. Incluso creo que cerca del 60% por la última comunicación del IDEAM, cerca del 60% de las emisiones provienen de esta fuente. ¿Qué se está generando? Principalmente, pues, el gas más abundante que se genera es el CO2, pero aquí tenemos una liberación importante también de metano por la ganadería. No solamente por el ganado vacuno, por el ganado pues de vaca, también por los pollos, los cerdos, toda la gestión del estiércol nos está generando metano, todos los sistemas de tratamiento. Pero el gas en general que como el más abundante es el dióxido de carbono. Gaia dicta cursos en ISO 14064. Sí, Juan David, nos puedes escribir al correo electrónico relaciones sostenibles o info@gaiasa. Les voy a dejar por aquí el correo electrónico. Tenemos cursos pues de todos estos temas. Los invitamos, como les digo, a que descarguen la aplicación, calculen su huella de carbono, jueguen con ella, miren la huella de su empresa, y los que estén interesados, tenemos una aplicación de escritorio muy chévere que estamos implementando ya con las organizaciones pues clientes que entrega una información muy como fructífera de todo esto. ¿En qué difieren los impactos cuando ya una parte de la energía proviene de fuentes renovables? Hay mediciones al respecto. Douglas pregunta, ¿en qué difieren los impactos cuando ya una parte de la energía proviene de fuentes renovables? Sí, Douglas, finalmente
Mm, a ver, el sistema de generación, pues, o en términos de gases de efecto invernadero, la energía, cada kilovatio hora que tú consumes, pues, o que nos consumimos en la casa, en la oficina, en donde sea, cada kilovatio hora tiene un impacto en términos de gramos de CO2 por kilovatio hora, ¿cierto? Eso está en función de qué, ese factor de emisión se calcula teniendo en cuenta toda la quema de combustibles fósiles que se dio en el año, pues en este caso, por ejemplo, estamos midiendo huella año 2020, entonces en el año 2020 se recogen datos de todos esos consumos de combustibles que se quemaron en las térmicas y con los factores de emisión pues de esos combustibles y en función de cuánto entró a participar cada uno, se calcula un factor de emisión teniendo en cuenta la generación total pues, de energía, no solamente de las térmicas, sino también de las hídricas, por ejemplo, en este caso que en Colombia son tantas. Si no tuviéramos tantas fuentes de energía renovables, por ejemplo, tantas hídricas, el factor de emisión, o sea, la energía necesitaría que se quemara, o para generar esa energía se necesitarían quemar muchos más combustibles. Entonces eso aumentaría ese factor de emisión, por ende aumentaría pues esa generación de gases de efecto invernadero. Cuando tenemos energía proveniente de fuentes renovables, o sea, sí hay unas mediciones importantes en función, por ejemplo, ahora se está midiendo la generación de metano en los embalses, pero, pero es mucho menor pues el impacto que pueden tener con relación a esa quema de combustibles fósiles, incluso por ejemplo las fuentes limpias como las pequeñas centrales hidroeléctricas, las centrales eólicas, todo eso sí disminuye muchísimo el impacto, o sea, el factor de emisión de la electricidad es mucho menor en países como Colombia que en un Estados Unidos o que en un China o en un Chile que tienen tanta quema de combustibles en térmicas. Mm, bueno, no tenemos por aquí más preguntas. Muchas gracias a todos por su atención, por participar en estos webinars. Como les digo, los hacemos todos los jueves a esta hora. Los invitamos a que sigan participando y para que descarguen o puedan visitar pues este webinar y los anteriores que hemos tenido en nuestro canal de YouTube, que les dejamos en el chat. Em, Muchas gracias a ustedes por la atención, por el espacio, por el tiempo. Y bueno, quedamos atentos pues a cualquier información o a cualquier duda que tengan.